Buenos días, estamos acá con Carlos Sombrío, exministro del Interior, que va un poco a pintar el panorama, literalmente el mapa de la violencia en la región, ¿no? Buen día, Carlos. Muy buenos días. ¿Cómo empezamos? Carlos, ¿por el norte? Tocayo. ¿Ecuador? ¿Sí? A ver, mira, creo que lo que está ahorita en la agenda es Ecuador. Lo que ha ocurrido es impresionante. Nada novedoso en el sentido de que ya han matado a un candidato a la presidencia hace un par de meses, los mismos, dicho sea de paso, que han sido los artífices de lo que ocurrió ayer. ¿Cuál es el origen de esta crisis en particular? Es que el nuevo presidente, que tiene un plan, a diferencia de nuestro gobierno, que no tiene ninguno, y sobre eso creo que debemos conversar un poco después, planteó una serie de medidas que pueden ser discutibles de aislamiento total de los presos. Digamos, es lo que ha precipitado esta crisis. Y las organizaciones criminales ecuatorianas tienen control, que operan en Ecuador, tienen controlado las prisiones. Ha habido más de 500 muertos en prisiones en Ecuador en los últimos 2 o 3 años, no por acción de la represión estatal, sino por enfrentamientos entre grupos. Es un desastre. En concreto son 2 cárceles que están juntas, ¿no? En Guayaquil. Sí, y hay una cárcel en Ambato ahorita que está también tomada. Ahorita están tomadas, hasta el momento de conversar, están tomadas. Puede ser que eso lo solucionen rápido. El gobierno ha dicho que no va a negociar, con lo cual la libertad de esta gente a cambio de algo, porque están allá le llaman los guías penitenciarios, acá nosotros le llamamos los agentes penitenciarios, están de rehenes. Cuando esto se produce además la fuga de uno de los principales líderes de los Lobos, que es una escisión, bueno, de otra ahí, y que desata, digamos, esta crisis. Entonces el gobierno decreta estado de emergencia y salida de los militares a raíz de los motines, y ahí se arma el bolondrón que hemos visto, que más o menos se conoce en detalle, en búsqueda de contener rehenes de distintos tipos, incluso periodistas en sede de televisión, universitarios, dicen que hasta estudiantes entraron, dicen que hasta colegios, no queda claro, porque todavía hay mucha incertidumbre en Ecuador a este momento. Es muy grave para ellos, pero también para nosotros. Ellos se han convertido Ecuador se ha convertido, Guayaquil en particular, el Puerto Esmeraldas también, en una especie de plataforma de exportación de la droga hacia el norte. Y hay organizaciones criminales actuando en Ecuador, no solamente Tren de Aragua y todo eso, sino hay organizaciones, una de ellas, siempre me olvido el nombre, los choneros, que ya están, dicho sea de paso, en Piura, están vinculados al cartel de Sinaloa. Y los Lobos, que han sido los que han hecho lo principal de toda esta historia, están vinculados, son una escisión de los choneros y están vinculados al cartel Jalisco Segunda Generación de México, si no me equivoco el nombre. Entonces tenemos organizaciones criminales, ya no solo vinculadas a venezolanos, también más allá, hacia la triple frontera, operan remanentes que quedan de la FARC. Bueno, el gota a gota y colombianos también. Bueno, gota a gota, sí. Claro, entonces tenemos todas las fronteras. Estamos realmente, hay Comando Bermelo. Comando Bermelo, el primero comando de la capital. Estamos realmente enfrentando un problema de seguridad nacional de gran magnitud. Creo que es difícil que le vaya demasiado bien y rápidamente al gobierno ecuatoriano, pero si le fuera bien, va a expulsarnos a la gente hacia acá. Y hay, me comentaba un amigo, un colega, 60 pasos ilegales solo en la parte de Tumbes de la frontera, y hay que agregarle la parte de Cajamarca y la parte de Amazonas. Entonces, es de locos. Una coladera. Una coladera. O sea, eso que han ido a cubrir 500, en fin. A ver, claro. Yo tengo la impresión así como aparentemente hubo contrabando de armas robados del ejército hacia allá, que viene hace un tiempo ya se ha denunciado, pasan por ahí.
¿no? Pasan por ahí y regresan por ahí. Nunca había habido en la historia de América Latina una migración masiva hacia el sur, ni siquiera pequeña. Las migraciones masivas han sido siempre al norte, hacia Estados Unidos. Y sabemos lo difícil que es controlar para los Estados Unidos esas migraciones. Imagínense. ¿Y por qué ahora el sur? ¿Por qué? Porque los venezolanos... No, bueno, es el tema político ahí, económico, claro. O sea, porque era lo más fácil que tenían. Claro. Esos venezolanos era lo más fácil que tenían. Cruzar a Colombia. Ahora, en este caso Ecuador es la nueva Colombia, lo que era en los 90. Colombia sigue teniendo problemas muy serios, pero de alguna manera se puede decir eso. Ha bajado relativamente. Claro. Ecuador está... Es que la diferencia con Colombia y Perú, en el caso de Ecuador, es que ellos no producen la droga. No producen, no siembran ni producen cocaína. Y podrían hacerlo, pero no, pues el mercado se abastece con los colombianos, peruanos y bolivianos. No sé qué ministro ha dicho que la culpa es de Colombia y de Perú, la frontera con Perú y con Colombia. O sea, digamos, un ecuatoriano ha dicho eso, ¿no? Bueno, creo que es un poco exagerado, pero... Un poco exagerado porque... porque ellos tienen ya una historia delincuencial tienen fuerte, varios años, ¿no? Claro. O sea, digamos, la culpa es de Colombia y de Perú en el... Pero digamos, hablan de la ruta, claro. Claro, en el sentido de que ellos están exportando la cocaína peruana y colombiana, parte de la cocaína peruana y colombiana, ¿no? Entonces, pero es responsabilidades así. Ahora, sí llamaba la atención alguna vez un asesor presidencial me decía, ¿por qué en Perú no se conocen de grandes capos? Ahí en Ecuador o no se conocen o están en otros ámbitos. Yo te respondería que en el Perú no somos capaces de asociarnos sin fragmentarnos para nada. Hasta en eso estamos fragmentados. Mira la política, mira las bancadas del Congreso. Claro. Acá hay pequeños emprendimientos criminales. Claro. Porque la droga no es ¿cómo se llama? Ahora es diferente porque el comando Bermelo está controlando el tráfico hacia Brasil. O sea, entra, llega a los cultivos y lo saca desde ahí. Pero antes era pequeños clanes que recopilaban, clanes familiares que recopilaban droga, cosas intermedias. Claro. Ahora se está cambiando todo, ¿no? Claro. Pero es cierto que mucho más fragmentadas son las organizaciones criminales peruanas, ¿no? Por eso es que yo siempre pienso que quien crea que se puede enfrentar al crimen como lo ha hecho El Salvador es un ingenuo, por muchas razones, pero entre otras, porque ahí era una o dos organizaciones criminales archiconocidas, las golpeabas ahí y se acababa todo. A pesar de que eran muy feroces, ¿no? Feroces, pero digamos, conocidas hace 20 años por todo el mundo. Como se dice, la geografía ayuda mucho, ¿no? La geografía peruana es bien complicada, estamos hablando de zonas donde no se llega o se llega de otra manera. Así es. Ahora, ¿qué ha parecido la respuesta de Ecuador? Pareciera desde acá que ha sido más rápida que las peruanas en algunos casos. Bueno, yo creo que en el caso peruano, porque más allá de lo ocurrido en Ecuador, el otro día, nosotros tenemos un problema gravísimo, como estamos comentando, de presencia de crimen organizado urbano, en la extorsión, gota a gota, tráfico de, ¿cómo se llaman las mujeres explotadas sexualmente? Y en el campo tenemos madera ilegal, contrabando, narcotráfico y minería ilegal. Que ese es otro de los problemas. Bueno, lo que ha pasado ahora en Patás, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en Patás, que es una vergüenza, que da cuenta de que la policía está muy, muy desmoralizada y mal entrenada, porque no tienes que matar a la gente para poder mantener a un grupo de presos. Y hay topos, pareciera, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, pero si la policía ya no puede trasladar detenidos, no tiene esa capacidad, estamos en un momento difícil, o si no puede cuidar al hijo del presidente porque se queda dormido. Entonces creo que hay problemas de moral y de entrenamiento que hay que enfrentar también de urgencia. Pero le decía lo de minería ilegal por una razón. Primero, que es mucho más grande en el Perú que el narcotráfico. Es 4.000 millones de dólares nuestro último cálculo que hemos actualizado, y el narcotráfico que se queda en el Perú, o sea que se realiza el dinero en el Perú, en 1.208 millones de dólares. Claro, en los puntos de llegada vale otro, pero eso no llega acá. La minería hace más ahora. Más, bastante más. Y, por ejemplo, estos lobos están haciendo minería ilegal. Acuérdate que es parte de un cartel, del cartel de Sinaloa. Están haciendo minería ilegal en el sur de Ecuador, en la provincia de Azuay, que no es muy lejos de la frontera con el Perú, que además nosotros tenemos minería ilegal en nuestro lado, también en el Marañón, etcétera, no muy lejos de ahí. Ellos que entraron haciendo solo narcotráfico se diversifican. Entonces los lobos
están haciendo minería ilegal. ¿El siguiente paso cuál es? Cruzar. O sea, como las otras organizaciones criminales, cruzar y ganar territorios muy difíciles de controlar, como bien has dicho, y a la vez con muy poca capacidad de respuesta del gobierno peruano, ¿no? Es una respuesta muy reactiva siempre, ¿no? Y siempre con frases rimbombantes, como las del ministro del Interior, señalando en Tumbes, no se preocupen, todo está asegurado, nosotros les vamos a asegurar. O sea, como si fueran a pasar por la frontera formal, digamos. Claro, pero además, ¿cómo nos pueden asegurar algo que no es tan sencillo, digamos, ¿no? Por lo menos hacer los esfuerzos, tenemos un plan en ese sentido. El presidente ecuatoriano, que es nuevo, Noboa, tiene un plan que se llama Plan Fénix. Hay cosas que yo no llego a entender, pero eso me interesa. ¿Qué cosas se pueden entender o se pueden copiar del Plan Fénix? Yo creo que la idea de prisiones de alta seguridad, la idea del fortalecimiento de la investigación, la inteligencia e investigación criminal, pero le están poniendo $800 millones adicionales. Claro. Ecuador es un país chico, que no es muy rico. Claro. Su policía es más pequeña, sus problemas son más pequeños. ¿Qué hemos hecho nosotros, qué ha hecho este gobierno y el Congreso para hacer un esfuerzo adicional para enfrentar un problema de esta gravedad? Nada. Con lo que hay se sigue actuando. Y eso es bien peligroso. Ahora, no solo es desidia, también la minería ilegal está en el Congreso, probablemente. Por supuesto. Yo creo que en el Congreso hay muchísimas modalidades del crimen en el país. Claro. Empezando porque hay 83 congresistas investigados por la Fiscalía y en fin. Claro. Y no es casual que hayan reducido la eficacia de la colaboración eficaz como lo han hecho. Ellos están pensando en ellos mismos, pero no se dan cuenta que eso va a favorecer a los narcos, a estas organizaciones criminales. Ahora, a nivel de ciudadanía, pareciera que también en Ecuador se ha respondido bien, ¿no? Está viendo que en los mercados la gente está donando. Hay una conciencia ya que tienen años, pues lo tienen más claro que nosotros, creo, ¿no? Sí. Acá somos muy... Como que nuestro problema no es realmente... Yo creo que acá, a diferencia de otros países de América Latina, ejemplo Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, tenemos ya tanto hartazgo con la política, tanto, que ya no salimos a protestar siquiera por lo que fuera, por la marcha de Capeco y la CGTP, por la seguridad fue poca gente, ¿no? Unas 1000 personas, ¿no? Que es bueno que hayan salido. Que decimos, ya sabes qué, digo como peruano, ¿no? Yo no me meto, ya que alguien otro se encargue. Y no hay nada peor que eso, finalmente, porque el otro que se encargue es el que está haciendo de la suya, ¿no? Y esto del en Ecuador, el indulto, la amnistía de arranque ha puesto... Pero eso es una barbaridad, ¿no? A ver, y lo digo con todo respeto hacia... Pero si lo han hecho es porque hay un clima donde estamos dando el hartazgo, ¿no? Si tú le dices a cualquier efectivo del orden en cualquier parte del planeta que haga lo que haga, va a ser luego amnistiado y perdonado. Oye, te tengo bronca a ti, te meto un balazo en la cabeza, porque saben que antes de no se puede. Para eso, digamos, deroga los códigos, ya que no haya leyes, simplemente. Me parece una barbaridad, pero refleja el clima de terror que están viviendo, ¿no? Ahora, ya varios congresistas se han manifestado a favor de una amnistía adelantada para todo. Ya lo he visto en la mañana, pero bueno. Digamos, copian la parte más... digamos, es irracional. O sea, si tú dices, hagas lo que hagas, cualquier cosa, ya estás amnistiado, lo que estás diciendo es ya no hay código penal, digamos, por decirlo de alguna manera, para los agentes del orden. Y entonces, como te digo, la venganza, yo tengo una bronca del amante de su esposa, lo mata y dice que era un delincuente. Nadie puede investigar todo porque estaba amnistiado. Es una locura, pero en fin. Ahora, volviendo al mapa, ¿no? Vayamos al mapa, como dicen. Vayamos al mapa. ¿Cuál es la particularidad en algunos casos? Son escisiones, en muchos casos son derivados. Así es. ¿No? Si no, de repente, como en el mapa se puede, después lo fotografiamos, pero un poco ir uno por uno, ¿no? Un poco... O sea, digamos, de Venezuela... Desde el agua, gallegos son parte de ellos, ¿no? Así es, yo no soy un experto en las subdivisiones de todo eso. Pero digamos... Pero esos son... Y la otra cosa que hay que decir es que no es solamente que vienen se imponen, sino interactúan con organizaciones criminales locales, en Colombia, Ecuador, en Perú, en Bolivia, etcétera, y terminan asociándose o enfrentándose, una mezcla de las dos cosas. Entonces se va generando relaciones de colaboración y fricción entre estas, ¿no? Estas son lo que ha sido más visible.
Cota 905 se lo han escuchado, ¿no? Pero bueno, claro. Y hay más cosas, ¿no? Estos tres primeros son los que yo conozco más de Ecuador. Que ha protagonizado lo último ahora los Lo lobos, último, claro. Principalmente los lobos. Los choneros están en Piura. Están en ¿En Piura. qué medida están en Piura? Y alguien me ha dicho que los tiguerones están en Tumbes. ¿Ah? ¿Y en qué medida podemos decir que están en Tumbes los tiguerones? conozco detalle. Pero sí, digamos... Información, digamos, Claro. que valoro, señala que ya están actuando en Piura. Puede ser en minería ilegal en Piura, que hay, puede ser. Puede estar participando de extorsión, que también hay Claro. en todas las ciudades del Perú de extorsión. Los choneros en Piura y los tiguerones Sí. en Tumbes. O sea, no de Yo- ahora tampoco, claro. Sino que ya, Y yo creo que los lobos van a entrar, Claro. sea huyendo, como en su caso. o sea fortaleciéndose en la salida, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es la... Ahora, no es que sea imposible contenerlos, pero hay que exigirle pues al gobierno que haya seriedad presupuestal. Claro, le han robado el hijo de Dina, ha sido un poco rochoso, ¿no? No, Pero más allá de eso... Pero además, eso de que el plan Boluarte, y después 2 meses después sale la presidenta a decir que nunca hubo un plan de Boluarte, que no sabe por qué el premier dijo, así no se puede. Creo que ella se gobernar". refería al nombre, ¿no? Pero igual No, suena pero no hay- como... ¿Cuál es el plan? Claro, era plan Perú, dice ella. Ya, al pero ¿dónde final está? No está, pues claro. Denos 10 medidas del plan y Claro. conversamos, ¿no? Que creo que tenemos Claro. derecho a conocerlo todos, ¿no? Claro. O sea, En todo caso, ahí está el plan Félix. el plan esto, En 2 horas ha salido, lo han publicado. no, es el día que juramentó, Claro. como presidente, un mes atrás, creo. Claro. Que es la forma en que se debe trabajar, ¿no? O sea, Claro. en seguridad vamos a hacer esto, en economía vamos a Claro. hacer esto. Entonces yo Claro. creo que ahí hay un déficit bien grande. Segundo, presupuestal. O sea, es verdad que la policía tiene equipos de altísima capacidad, gente de primera, pero necesitamos el triple de esos agentes especializados. Y eso cuesta. Eso Y cuesta. formarlo va a tomar 3 años. No, porque No. se puede hacer, por ejemplo, acaban de salir 5.000 policías de las escuelas, Ujú. tú puedes agarrar a 800 de esos muchachos y darles formación intensiva en Hay- 3 meses y luego, para estas funciones, Ujú. y luego se aprende en la práctica. Hay gente que dice, hay mucho policía en área administrativa. Sí, también. Hay gente también. que dice, el nuevo código no deja investigar. También, ¿qué le parece esa crítica? Mira, sea a lo que te refieres, han cambiado, ya lo que- cambiaron. Claro, que A ver, porque el juez está más expuesto a las amenazas y porque es más lento, no sé. sí, algo de eso hay. Además, la Fiscalía no está en condiciones de exigir nada, por eso es que ha pasado colado Sí. todo esto. Pero también es cierto que antes los partes y los acreedores se También. vendían. Claro. Se vendían. ¿Quieres, Claro. estás detenido? ¿Quieres que te haga parte o atestado? Si te hace Claro. parte, chao compadre. Claro. Si te hace atestado, Claro. te jodiste. Claro. Disculpen la expresión fuerte, pero... Digamos que ningún código entonces, es perfecto si va a haber gente corrupta, claro. o sea, digamos, hay policías fabulosos Claro. que jamás van a hacer una cosa así, pero también hay una masa crítica Claro. enorme de eso. Entonces, son soluciones relativas, ¿no? Son soluciones relativas. Una idealización de las instituciones que controlan el sector penal es muy ingenuo. Ninguna Claro. funciona bien, del todo Claro. por lo menos, ni la policía, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni el INPE. Todo el circuito tiene problemas muy serios, Claro. sobre los cuales no se hace nada. Claro, allá lo que ha pasado es que desde la cárcel se dirigía como sucede acá, como sucede en otros lados. No hay algo sobre tampoco el hacinamiento en las cárceles. Hacinamiento en las cárceles siempre es un factor que coadyuva a que los prisioneros tomen control de las cárceles. Claro. En Ecuador ha sido completo, el Perú es muy parcial, pero tú necesitas prisiones de verdad grandes para meter a los de crimen organizado totalmente aislados, con tecnología, con personal tratando de que sea incorruptible. Claro. Eso no tenemos. Porque el gobierno ha dado un par de medidas, pero pareciera que al final, por ejemplo, esto de cambiar la fecha de la prisión efectiva, ¿no? De 4, solamente Kenji se ha beneficiado, creo, ¿no? Y por otro lado... Ya uno comienza a sospechar también de Claro. ese asunto, ¿no? O sea, al final los políticos más que el crimen organizado, ¿no? Así Y por otro lado creo que ya todo lo que es juicio de alimentos y otras cosas van a ir... Ya, eso está ya. buenísimo. Eso sí. Eso es buenísimo, juicio de alimentos, se come O sea, el 80% de Y lo la- otro es grilletes, me parece. Grilletes. Pero grilletes también hay un tema que no Ojo, se... los grilletes están legislados hace 8 años. Pero están como y hay, creo, a criterio, ¿no? A criterio. Sí, no sé cómo... Y Claro. siguen a criterio. ¿Ah? Claro, Yo no entiendo a los jueces por qué no aplican eso Claro. con mayor presteza, porque es un buen sistema, ¿no? Claro. Es un buen sistema. claro.
A Toledo no lo atraparon una vez, se había ido con grilletes a no sé qué bar y lo agarraron, inmediatamente lo ubicaron. Claro. Bueno, ¿qué es lo que inmediatamente podría pasar? Bueno, más o menos el escenario está planteado, ¿no? Por el sur también no hemos hablado, pero estaba mencionando usted algunas cosas, ¿no? Ya, aparte del oro ilegal, aparte de Desaguadero, aparte de los, no sé, la cuestión más política de Evo Morales y de su gente, digamos, el sur también es todo un tema, claro que sí. Hay mucha minería ilegal en el sur, sea en la costa, digamos, de Nazca hacia el sur, hay mucha minería ilegal, y además ahí están los sitios donde convierten el oro ilegal en oro legal. Claro. Dicen que este sitio donde siempre bloquean el... ¿Aguadero no? No, en la carretera central, ¿cómo se llama? Uno es Expansión y el otro tiene otro nombre, y ahorita no me acuerdo, que son como muchachos, que siempre bloquean, están metidazos en todo lo que es el abastecimiento de la minería ilegal. Claro. Entonces, todo ese es un mundo muy complicado. Claro, porque Bolivia tiene un montón de cifras de oro y ¿de dónde? Porque las minas son de Perú. La diferencial que hay entre la cifra de producción de oro y exportación de oro en Bolivia, 95%. Claro, y eso es todo de Perú. Todo de Perú, claro. Ahora, y el oro peruano también se va parte del Ecuador. Claro. ¿Lo de Patas va para el Ecuador? No necesariamente. No lo sé exactamente. Claro. No lo sé exactamente. Pero cada vez está peor allá también, ¿no? Digamos, la zona de Patás y el sur de Cajamarca son muy complicadas. Y hay, digamos, es casi como la ley, siendo sierra de la ley de la selva, ¿no? Ojalá que estas decisiones de de poner policía sean de mantener. Porque es muy difícil para la policía mantener, porque una emergencia... No, y corre mucho además. Mucho dinero, tienes que cambiarlos, es complejo. Los niveles de corrupción que hay a través de economías criminales que mueven 4.000 millones de dólares, los otros 1.200 millones de dólares, el dinero que hay ahí para corromper a la gente es inmenso, ¿no? Pero eso no nos puede paralizar tampoco, ¿no? Pero sí. Ahora, en el marco de todo esto, ha sido el aniversario, hace un año hablamos, menos de un año hablamos sobre la marcha, ha sido el aniversario de la conmemoración, entre comillas, de la marcha, ¿no? De las marchas. Bastante gente parece haber habido en Juliaca, pero afortunadamente pacífica completamente, y que desdice las intenciones de los grupos ultras que ustedes han estado monitoreando mucho, de hacer violencia, ¿no? Claro. A mí me parece que es legítimo que la gente... Pareciera que había habido un distanciamiento Pareciera que en la práctica, por lo menos... O no prendió el fuego ahí. Sí, y en buena hora, porque primero que otra vez matanza sería horroroso, y creo que sí tienen todo el derecho a reivindicar la justicia para sus muertos, ¿no? Ahora, probablemente tampoco ya no hay, como la vez pasada, en las otras tomas, el financiamiento de antes en otros casos, en algunos casos, ¿no? Mire, está muy golpeada la región, ¿no? Off the record, para que no tenga que... Es que acabo de terminar un libro sobre Castillo que sale la próxima semana. ¿Con Planeta? No, con una editorial chiquita. Planeta le pareció muy poca cosa para esto. Estoy bromeando. Una editorial chiquita, pero ya está listo el libro. Ahí muestro clarito, sin tener que haber hecho una... O sea, yo hago fuentes, más análisis que... Oye, venían preparando esto desde semanas atrás, todo el financiamiento para eso, y ahí están las evidencias. Pasa que nos vamos olvidando de las cosas, nos vamos olvidando. Todo este esquema de mover a los mineros, todo, tenían celulares, chapitos le decían esto, hay bastantes testimonios de eso, ahí lo pongo, no invento nada. Sí había toda esa planificación. Y creo que se les pudo mantener aislados y cuestionados hasta que se produjeron las dos matanzas, que cambió todo. La de Ayacucho y la de Juliaca. Ahí se volteó la cosa y entramos a otra dinámica, ¿no? Pero bueno. Pero el libro se centra sobre todo en las marchas. No. Todo el gobierno de Boluarte, o por el Castillo. Castillo, no. Yo, el epílogo es 3 párrafos. Seguimos fregados, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es más opinión, análisis de todo, ¿no? Sí, son capítulos cortos de todo el proceso. Que ¿Tiene título ya? De repente ya está totalmente. Sale el imprenta el sábado. Sacamos un adelanto. Lo conversamos después. Nosotros felices. Claro, sería mejor bacán. dicho, yo feliz. Bacán, claro. Pero, sería buenísimo. Si quieren. Lo converso ahora y te comento, pero yo creo que me van a decir de todas maneras. Yo tengo algunos capítulos que son súper sabrosos.
Y bueno, sobre todo, ¿dónde ha visto más carne, digamos? Porque claro, se habla tanto ahora último, pero al final yo sigo pensando que un año después no se sabe realmente qué pasó en algunos casos, ¿no? ¿no? Sí, en algunos casos, o sea, digamos, de la magnitud de las cosas, Claro. ¿no? Creo que lo del Español es una de las cosas más interesantes, donde más... Sí. Y el caso más documentado es el de la señora esta de la constructora, Claro, ¿no? Sara Boray, claro, Sara Boray, eso claro. está, pero Eso hasta, sí. hasta la última línea. Claro. No, y tengo unos capitulitos sabrosos Interesante. que si están interesantes. Pero el lado de la minería ilegal y el lado de las marchas, en este caso, creo que había unos huecos ahí. O en todo caso, no hemos querido leer entre Mira, líneas yo, un poco... cuando lo veas, Claro, claro. está en el día del golpe, hago un balance de eso y en los capítulos inmediatamente anteriores está toda la información. Ahora, salvando y la... quien estaba a cargo de eso era Bermejo. Claro. Y quien estuvo en Ica cuando empezaron las marchas, primero en Ica, al sur de Ica, donde hay full minería ilegal, es Bermejo. Claro. Acuérdense de Bueno, eso. él ha tenido conexiones en Nicaragua, en MRTA. Bueno, Sí, se con, habla con de- los senderistas Claro. de Brian también. ¿no? A eso iba con Bermejo. Salvando las distancias con lo de Ecuador, porque me dicen, oye, querían tomar aeropuertos, cerraron aeropuertos, ¿no? Canal de televisión, ok, ¿hasta qué punto ya hemos vivido algo parecido, pero con la máscara ideológica? Bajo la máscara, el paraguas, digamos, político. Que te da, Sí, porque sí. Bermejo al final, y hay un poco minería ilegal, De alguna cocaleros. manera Hay algo de eso. hay algo de eso, ¿no? Por lo menos fue el factor definitorio al inicio. Claro. Luego ya se convierte en un tema de identidad, Identidad, de etcétera, de reivindicación. las víctimas, etcétera, que hubo, pues. No, sin duda, ahí hubo, y sin duda también hay una necesidad política de ser escuchado y todo. Así es. Pero digamos, detrás de todo el andamiaje político, para usar la palabra de Toledo, finalmente Hubo minería ilegal, hubo una coca. planificación de por lo menos 2 meses Claro. de Castillo, preparando condiciones, 2 meses diría Claro. yo, preparando condiciones para hacer algo con su gente. Claro. ¿Por qué no pudieron salir ese mismo día como planificaron? Porque nadie imaginó que el golpe iba a durar 2 horas. Claro. Era más bien movilizaciones de apoyo. Claro. Pero en fin, ahí están en el librito. ¿Hasta qué punto entonces la política, tanto la del Congreso como por ejemplo lo de Castillo y los otros casos, y el crimen organizado tienen esta cuestión Pero tácita, en ¿no? el caso de Cercana. en el caso de Castillo los convocaba a Palacio los mineros ilegales, Claro, claro. y les ofrecía Y Almohades también, claro. y Almohades también. Entonces, por un lado ahí, o sea, claro. no haya mayor misterio, Claro, claro. ¿no? O sea, a diferencia de lo que pasa en el norte, quizá acá estamos más, no sé si politizados es la palabra, pero en todo caso tenemos el paraguas de la política. O sea, creo que en términos generales, no me atrevo a estar tan seguro sobre Ecuador, pero creo que allá también hay una penetración de las organizaciones sin criminales duda, ¿no? en la política, ¿no? Claro. En los juzgados, en los policías, no se Claro. puede sino. Todas Claro. las organizaciones criminales siempre penetran. Ahora, pero no se ve una mirada reivindicativa, digamos, identitaria tan fuerte, ¿no? No, para nada. Pero eso fue pero digamos, pero eso fue una mezcla entre política y crimen que después se ha como diluido, digamos. Claro, ¿no? y es más práctico, Sí, es una sí, cosa sí, más sí. de negocio. Sí. Yo creo que en el caso de los mineros ilegales, en el comienzo Claro. del gobierno de Vidina, era porque tenían muchas expectativas en lo que podían conseguir con Castillo. Claro, O sea, no hay otro. tengo la impresión que fue así. ¿Y qué está pasando entonces bueno, no sé qué está pasando con Andina o con Otarola en todo caso, pero digamos, ¿por qué esta falta de reacción? ¿No? Tienes ya el tipo, encima tienes el problema, ¿no? Ya no encima, tenías por todos lados. Creo que son niveles de improvisación muy grandes. Peleas internas, por ejemplo, con todo respeto al señor ministro actual. El señor ministro actual es un hombre muy distante de la vida cotidiana del crimen en el Perú de hace décadas, del 14 creo que una década por lo menos. Se fue a vivir a Estados Unidos y lo han traído para ser El ministro. ministro de Interior. Sí, Claro. habiendo varios candidatos Sí, bastante todo. razonables, policías, buenos, inteligentes, que no pueden hacer milagros tampoco. Pero entonces vemos un hombre que va dando y cerrón, ya pronto los agarramos. Y el otro mañana mismo. No tiene el impulso emocional, político, esto de dirigir conflictos con la policía a cada rato, esto que ustedes sacaron también el no cambio de colocación, que decían que era imposible hacer los cambios de colocación, Claro. y al día siguiente lo cambiaron. Si era Claro. imposible, no había nada que cambiar. Y ese cambio también pareciera
un poco mezquino, ¿no? Un poco, no sé. Raro, algo raro había. Uno, cuando el señor más bien había que... Algo raro. No sé bien qué, pero no me digan que los cambios de colocación... Ahora, pero eso lo decide o hay algo más probablemente, en fin. No sé. Claro, claro. No sé. Decidia no, malas decisiones también. Malas ¿no? decisiones. El camino del infierno está en Claro, lo de Cerrón, bueno, es otro tema porque probablemente políticamente hay una protección, probablemente. Yo creo que sí. Pero en todo caso, en los otros... Yo creo que sí. Y creo que es un... Pasa que hay tantos sucesos que se van pasando, sí. Pero es una mancha demasiado grande sobre Pero el en el fondo es más o menos el mismo tema, ¿no? Sí, sí. La crisis, digamos, de todas ha hecho que, por un lado, claro, ahí me explicaba el otro día, claro, a más crisis económica, el oro, por supuesto... Más gente necesita... Claro, porque el oro es lo que no va a cambiar, ¿no? Va a ser siempre un valor alto. Así es. Y está volando ahora, ¿no? Está volando, está por encima del $2.000 la onza. Entonces te matas por eso, ¿no? Y el costo de producción del minero ilegal, como es totalmente invasivo al medio ambiente, cero protección social de los trabajadores, todo, es muy barato. O sea, si las mineras grandes, con toda la tecnología, ganan bien con ese precio, se imaginan los mineros ilegales. No, y me estaban explicando que esta es poderosa y están acá. Sí, en todos los corredores, ¿no? Entonces, claro, están los artesanales, también están los artesanales y están los ilegales. Y los que entran a robar los tajos de Poderosa o de otros mineros artesanales. Que probablemente tienen un datero ahí. Eso es una barbaridad. Claro. Es una barbaridad. Pero digamos, es parte de todo un sistema, una crisis que, bueno, generalizada, ¿no? Alguien me decía, la migración al Perú no es solamente por un tema de, la coca, sino también por la permisividad política. Es decir, saben que ahí no lo van a chapar, va a ser más difícil que los encuentre, o no están así. O sea, la migración de Ecuador de los grupos, por ejemplo, Ecuador es más chico, como dice, ¿no? Yo creo que Guayaquil es... Que es expansión del negocio, mucho, hasta ahora. Tendría que ganar esta pelea significativamente y rápidamente el gobierno ecuatoriano para que sea por protección. Yo creo que es extensión del negocio. Claro. Es extensión del negocio. Estos comandos Bermelo y la capital, y esto la familia del norte que está también por acá, ¿cómo se llama? Tienen años, décadas actuando y controlaban el microtráfico en las grandes ciudades brasileñas. De ahí comenzaron a controlar rutas un poco más grandes y ahora entran al Perú, o sea, están dentro del Perú para desde ahí ya tener el control de toda la operación, ¿no? Entonces, bueno, hace unos meses tuvimos un escándalo en una cárcel de Venezuela, donde, ¿no? Famoso. Es como se llama esta cárcel, que solo se puede explicar lo que hay ahí con la complicidad del régimen de Maduro. Claro. Punto. Porque ahí había piscinas, zoológicos, discotecas. Es imposible, todo, pues. No hay forma que claro, y ahora también esto de Ecuador empieza en la cárcel. Bien. ¿Por qué no se ve algo en una cárcel peruana? ¿Por qué no se ve? O no nos enteramos. Mira, yo creo que después de las cosas gravísimas que hubo en la época de Sendero y de presos comunes, ¿te acuerdas lo de la gringa Inga, las cosas? Se ha logrado un cierto control de las cárceles. Ahora han hecho un operativo enorme. Las 2 semanas va a estar todo igual. El control de las cárceles basado en una mejor gestión de los del INPE. 2, basado en una tolerancia de que los presos hagan más o menos con libertad lo que quieran hacer, entre ellos actuar hacia afuera, digamos, si no, no ingresaría tantos celulares. Pero vamos a eso, porque ya que mencionaron los 80, un poco más... Con toda sinceridad, no ha habido un solo incidente grave en 20 años en el Perú. Claro. Me inclino a pensar que no. Hay muy poco. El problema está afuera, en todo caso. Yo creo que... digamos, en las fronteras, en varios lados, ¿no? Es más grave lo de la frontera. En la selva, en Hebraica. Y en las ciudades, ¿no? En Lima. Las ciudades. Estamos ¿cómo se llama? En una situación muy, muy especial, ¿no? Claro. Fracasó el estado de emergencia, como iba a fracasar de todas maneras. Verdad, bueno, ahí hicieron un estado de emergencia, pero con un plan. Acá faltó un poco el plan. Digamos. Por no decir otra cosa. Hablemos de acá para empezar acá. Fue un impulso. ¿Quiere el alcalde? Ya, vamos pues con eso. Estado de emergencia sí puede justificarse en situaciones específicas para hacer cosas muy fuertes en poco tiempo, a esta que casa, después lo mantiene. Claro, pero tienes que tenerlo planificado. Claro. ¿No? Tienes que tenerlo planificado. Y esto, paréntesis, ¿no? Yo no sé si esto de ponerle seguridad al serenazgo, no sé si ha visto mal.
En fin. A mí me parece demencial, guardaespaldas que cuiden a los serenos. Claro. Y alguien se burló y dijo, y después hay que poner atrás a otro sicarios que cuiden a los guardaespaldas. Claro. Es de locos, Claro. no entiendo. Claro. Yo puedo comprender el debate si deben estar armados o no, Claro. pero ponerles guardaespaldas es de locos. Es de locos. Claro, claro. Ahora, retomando, Perú parece finalmente estar en el medio, pero al mismo tiempo estás y no estás, ¿no? La gente siente que ve estos, digamos, ¿dónde están las bandas peruanas aquí? ¿Cuáles serían? Bueno, estas que lo que pasa es que estas son las internacionales. Claro, claro. Las organizaciones criminales peruanas son... O como dices, son tan fragmentadas. Y son N, montones, cientos. Pero son más... Probablemente en promedio sean más chicas, menos conexiones internacionales que te ayudan para... Y interactúan con ellos, ¿no? A pesar de que la materia prima sale de acá. Me estoy refiriendo acá sobre todo a la extorsión. Extorsión, claro. A la extorsión. Ahora hay mucho más control del mercado de drogas por estas organizaciones internacionales, ¿no? Claro, hasta donde uno llega a saber, porque todo esto son investigaciones y va cambiando la realidad muy rápidamente, ¿no? Claro. En el Brain, por ejemplo, que no sé qué tampoco se escucha mucho desde la última vez que hubo estos que murieron. El Brain produce, creo que es entre el Brain y Puno, que son gente que fue allá, producen creo que el 60% de toda la cocaína del Perú. O sea, a ninguna organización criminal le interesa que haya violencia necesariamente. Claro. Solo la usan, los de Sendero por otras razones, pero solo la usan cuando es necesario. Entonces la ausencia de violencia no necesariamente es una buena noticia, al contrario. Al contrario. Es que están dejando que las cosas sucedan. Que están dejando que las cosas funcionan, que no hay demasiados conflictos entre Entonces, de repente lo que pasa en Perú, en las fronteras, es que no pasa nada porque precisamente todo está permitido. Mira, yo creo que quien quiere pasar ilegalmente por las fronteras de esto, le paga, o sea, hay los traficantes de migrantes que como hay en Estados Unidos, y cobran y le van pagando aquí y allá. No, sí, hay una corrupción espantosa en eso. Claro. Ahora, así como está la cosa, no solamente un cambio de, digamos, de ministro de Interior, ¿no? No, para probablemente nada. pareciera que ya la cosa es mucho pero más. Sí podríamos poner un oficial de policía, porque creo que esa es más o menos la perspectiva ahora, que sea bueno, que sea... ¿Hay momentos para un civil y hay momentos para un policía? Bueno, yo he sido... Por eso lo digo. Un civil, pero digamos, hay como que el timing a veces funciona. ¿O depende para las personas? Sí, depende mucho de las situaciones políticas. Yo creo que ahora la mentalidad del gobierno va más por ahí. Claro. No se vaya a malinterpretar que yo pienso que... No, claro, que a veces uno dice uno que comunique más, de repente, que sea más político, a veces uno que sea más técnico operativo. Digamos, técnico operativo tiene que ser la policía, el ministro tiene que ser político de la seguridad. Claro. Si no, solamente la policía es el... Pero la gente está pidiendo un sheriff. Ya, pero este señor ni siquiera es un sheriff, ¿no? No, pues. Y nadie puede solucionar esto en 4 meses. Eso hay que ser también realistas. Claro. Puede empezar a revertirse en 1 año, año y medio, poco a poco se hacen cosas bien hechas. Claro. Pero no soy muy optimista. Prefiero no Ahora, ponerlo. Por el lado de Sendero, terrorismo, eso está muy golpeado, ¿no? Muy golpeado. No hay muchas conexiones. O sea, hay... el Brain, claro. En el Brain, Sendero ha controlado por muchos años las 6 de los distritos, creo, donde se produce más cocaína en el Perú. ¿Dónde está esa plata de Sendero? Eso es un gran tema que no sabemos. Sí, pues. Nadie tiene idea, pero que están muy golpeados. Claro. Las delaciones que llevaron a la muerte de ¿cómo se llama estos muchachos? Que la captura de estos muchachos han sido un golpe feroz, y muy buen golpe, ¿no? ¿Cuáles muchachos ¿Te acuerdas que los agarraron al hijo de Kifre Palomino? Claro. Eso fue muy bueno, muy buen golpe. Muy bueno. Ahí sí parece que tenemos Yo creo que ahí estamos al 90% de la tarea cumplida. Claro. Falta un empujón más, que puede ocurrir en el 24 o el 25, pero falta un empujón más, diera la impresión. Para cerrar, yo sé que no hay más información, pero ya, los choneros están en Piura. Hasta donde yo sé. Hasta donde se sabe. Me han dicho hoy día que los tiguerones en Tumbes. ¿Cuál sería el modus operandi de estas personas? Más allá de que estén o no estén. Ya, pero eso es lo que te quiero decir. Ya no es no son organizaciones criminales monoactividad.
Claro. sino son multiactividad. O sea, estos lobos entraron por el lado del tráfico de drogas y ahora hacen minería ilegal sin haber dejado tráfico de drogas. Claro. O sea, no hay sicario tipo parcial. Claro. O sea, se usan Claro. y hay múltiple actividad. Así es, chamba sobra. O sea, es múltiples actividades que, Claro. que se van juntando, ¿no? Además tiene mucho que ver, ¿no? Se lavan también entre... Las zonas de Claro. minería ilegal aluvional, la de los ríos, Claro. son muy parecidas a las donde se siembra cocaína. También Claro. hay una superposición ahí. Eso Claro. ayuda también para eso. Claro, hay otra minería que es la de socavón, que sí tiene, ahí no, es en desierto, Sí, hay sí. cerros pelados, como hemos Claro. visto, ¿no? Claro, me contaban, por ejemplo, en Patás que los matan de frente al minero, ¿no? Pum, pum, entran y claro, y agarran a los jóvenes, los llevan, toman tus plata, y a la hora que le van a pagar, plum, los matan, ¿no? Y ya de arranque, ¿no? Y en el camino nomás, En el 9 horas camino- creo que es de Trujillo hacia En arriba. el ¿no? camino los asaltan, todo es Sí, y hay unos peajes ahí medio raros. mundo salvaje, ¿no? Sí. Un mundo salvaje. Ahora va a venir un tema importante porque el gobierno ha tomado decisiones que están bien, de que quien no haya podido justificar su situación ya en el Reinfo para inscribirse, sale del registro. Sí, pues porque el Reinfo muy criticado porque al final es como una especie de... Todos pasan por el El Reinfo. policía, oye, estoy en el Claro, Reinfo. Oye, pero y estoy eternamente. 100 soles más el esto. y Claro, Reinfo, porque el Reinfo en teoría es un registro temporal. Así es. Y Pero claro, te en el quedas cual, ahí años. o sea, Y se lo pasan, ¿no? ahora, ahí lo venden, lo alquilan, están creo. preocupadísimos los mineros ilegales, por eso, Por la ley que salió. por ese cambio. La ley que criminaliza supuestamente la... No, no, que- por el Reinfo. Por el Reinfo. Porque también hay esta ley, no sé si, si ¿Cuál? es muy específico quizás. Ha salido una propuesta de ley del Decreto Supremo, perdón, donde supuestamente dicen que criminaliza toda la que no se registran, lo que no van a ser ilegales. Entonces Sí, quieren sí, es agarrar- lo mismo. Eso, es claro, lo mismo, es lo eso mismo. es. Es lo mismo, los expulsan del Claro. registro. Es lo mismo. ¿Sabes cuántos tienen que expulsar? El 90%. Claro, Al 90%. Ese Claro. es más o menos el porcentaje. 90%. Pero o sea, van a defenderse con... no, claro, claro. Para cerrar, ¿hay alguna frontera que esté más o menos tranquila? El mar tampoco, porque Digamos, Porque hay por más tanto, tranquilidad. somos pesca ilegal. Pero Pesca digamos, ilegal, claro que es. Yo diría que la con Chile, ¿no? claro, Es la más... claro. Es la más... Donde ellos inteligentemente cerraron y mandaron. Ahora, es imposible mandar con un avión, ¿no? A ver, ese es otro tema. Que se conversó creo que la vez cortito, pasada. toda la cuestión migratoria. Sí. El Hay país tiene s- que recibirlos. Exacto. Claro. O sea, simplemente, sin Claro. hoy Maduro día, dice no y no. no, es como lo hizo con Como el lo gobierno hizo Castillo, con Castillo, claro. ¿no? Entonces, han salido los que han querido salir, que son básicamente los que no regularizaron, pero no son los zampones, pues. Así es, Los zampones saben que entran y salen por Así es. por los pasos ilegales, ¿no? claro. Eso es. Ahora, dijo algo interesante que no hemos desarrollado para cerrar. Maduro permitió que crezca, obviamente hay una complicidad Claro. política, de nuevo, ¿no? Política con, y además salimos siglo XXI, ¿no? Sí, no. Financiado con mucho esto, a mencionar a Bermejo, ¿no? En Ecuador, o no tenemos claro, se habla de Rafael Correa, él ha salido a responder, ¿no? Pero Digamos, no es que Correa sea un santo, pero creo que, Claro. que el problema es un problema que se ha generado por haberse convertido en un hub de exportación de y ese droga. hub es a partir de un Hace puerto, a partir de cuándo. Principalmente de Colombia. Guayaquil y Esmeraldas, hasta donde yo sé. Claro, Otro puerto que está muy en riesgo es Paita, claro. que hay que prestarle mucha Y atención. a ahora que Paita. vamos a tener otro puerto, además, yo no sé, de repente vamos a volverse un hub. Creo que es un puerto tan grande y va a tener mucha tecnología. ¿Cuál? Claro. El de Chancay. Claro. Ahora, por el del Callao sale también, ¿no? Claro, por eso digo, puerto es puerto, ¿no? Puerto es puerto. O sea, igual sale por algún lado. En Mucha- Paita me dice que ya muchas hay. modalidades, ¿no? Claro. No, digamos, no sé cuánto hay, si lo hay, pero por su ubicación geográfica Claro, y lo que está ocurriendo más arriba, más hacia el este, digamos, claro. es muy probable que el Paita sea un lugar interesante para todos estos Claro. negocios, ¿no? Ya, esperemos que no sea el caso de Chaca. Bueno, y que se dé el APEC, porque también hay tema de imagen, ¿no? Yo no sé, así como está la región, o sea, Bueno, van a venir los de APEC, Y no hay ya está- ninguna ya está duda, confirmado, ¿no? pero digamos, si como la presidenta dice, nos están observando todas las economías del mundo, atentos a lo que hacemos, Sí. ojalá no nos observen. claro, es el peor momento de la región en muchos años, ¿no? Sí. Desde los
no sé, 90, 80 probablemente. Yo creo que la región está muy golpeada por muchas razones, ¿no? Claro. Bueno, uno fue el COVID, sin duda. Sí, y esto del crimen organizado. El crimen organizado y va un poco de la mano, el empobrecimiento sube El empobrecimiento los y- valores, ¿no? Sube la así cocaína, es, sube así es. el oro. Así es, ¿Mm? así es. Bueno, cerramos entonces con eso. Muy bien. Ya está en Piura entonces, ya, eso es titular. Yo hasta donde yo Qué conozco. pena, ¿eh? Hasta donde yo conozco. Claro. Ahora me entrevistaron del tiempo y lo dije. El tiempo de Piura. de Piura. No, Ah. no hicieron ningún esto. No. ¿Qué van a decir? Como un hecho Claro. ya la realidad, ¿no? Paréntesis, Amapola no entra en esta ecuación, es El Perú, Cajamarca. sí, Amapola Por hay. el lado de Cajamarca, por el lado de Cajamarca. Látex, toda esa parte. Sí, y va hacia Ecuador, pero ese es un negocio antiguo. Es otra cosa. Sí, No pero se superpone. no, porque la amapola se siembra en lugares debajo de los árboles. Y por eso los radares no los detectan tan bien. Pero sí hay amapola, hay. Y el látex se va al Ecuador. Y va para Ecuador. Para Ecuador, hasta donde yo conozco. Ya.